Buenos días, yo soy Víctor Martínez, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y hoy vengo a hablarles de la corrupción como un problema ético general. Primero, decir que fue difícil realmente escoger entre los diversos temas que nos planteó la universidad. Tuvimos como dos de los más importantes la corrupción y la discriminación. La discriminación es un antivalor que limita el desarrollo de los pueblos, que segrega a diferentes sectores de la población que son igualmente productivos, ya sea material o intelectualmente. Pero realmente la corrupción es una de las palabras que más está presente hoy en día en el ideario colombiano. Estamos rodeados permanentemente de diferentes hechos de corrupción, por supuesto el 99% alrededor de nuestra política, algunos hechos probados con muchas evidencias, otros que no son probados pero que quedan totalmente en todo el imaginario de la población y por supuesto todo en el ámbito político de nuestra sociedad. Cortina, la lectura que hacemos en nuestra materia de ética, dice, somos seres socialmente evolucionados y estamos programados para cuidarnos, porque está en nuestra genética para autoprotegernos. Entonces, en base a esa afirmación de Cortina, vale la pena preguntarnos por qué se olvida ese criterio en el ámbito social, por qué la corrupción, por qué es más notorio todo el tiempo en la política. Esa es la muestra de nuestra moral en nuestra sociedad. Porque si nosotros consideramos que la corrupción es mala y lo sabemos que eso deteriora, ¿por qué lo permitimos? ¿Por qué somos indiferentes a los hechos de corrupción? ¿O es que tenemos en la cabeza algunos idearios diferentes de que somos solo un poquito corruptos, solo permitimos recibir o permitimos o dejamos pasar entre muchas otras cosas que podemos imaginarnos frente a esos pequeños, entre comillas, elementos de corrupción? Por eso, al decidirnos entre varios problemas éticos generales, decidimos tomar el tema de corrupción, porque es un problema muy complejo que ataca permanentemente a nuestra sociedad, atenta contra el bien común y esto está, pues, obviamente contra todos. Por eso trabajamos la corrupción como un problema ético general. De otra parte, dentro de las lecturas nos evocamos diferentes conceptos. Por ejemplo, el concepto de la ética, que es el que venimos trabajando profundamente, encontramos que son los principios y las guías que rigen nuestras determinaciones hacia ayudar o perjudicar al ser humano en un sistema de valores y antivalores y unas conductas que nosotros hacemos o dejamos de hacer que consideramos buenas o que consideramos malas. Esa es la ética. Ahora, ¿qué es la corrupción? Ahí hablando precisamente de la corrupción política. Se refiere a esos actos delictivos, porque realmente son delictivos, que los cometen los funcionarios públicos o las autoridades públicas cuando ejercen su poder y ejercen influencia sobre todo sobre los recursos que son del bien común, recursos materiales, recursos financieros, recursos humanos, utilizando su poder, su abuso de poder para lograr beneficios solamente para el interés de una persona o de un grupo disminuido de personas. Y vale la pena también aquí traer el tema de transparencia, que es precisamente lo contrario a lo que diríamos hoy la corrupción política. La transparencia es, en políticas, rendir cuentas, hablar totalmente claro y mostrarle todo a la sociedad de las actividades que hace un gobierno con sus recursos materiales, con sus recursos económicos, para darle claridad a toda la población de que todo se está haciendo bien. Eso es lo contrario a la corrupción. El trabajo que nos ataña hoy eh, entonces es hablar de la corrupción. Precisamente en estos momentos está rodando algo que se llama la consulta anticorrupción, liderado por el partido Alianza Verde en nuestro país. El 26 de agosto, ya en unos días, se va a hacer esa consulta anticorrupción, donde con 7 preguntas específicas los electores dicen sí o no a unos temas específicos contra la corrupción. Pero para ello necesitamos la participación de más de 12.200.000 ciudadanos en la consulta. Tienen que participar para que esto sea válido. A la vez, cada una de las preguntas debe tener un mínimo de 6.130.000 votos positivos para que esa pregunta quede validada. Esto todo es un método de referendo. Es decir, que necesitamos la tercera parte del censo electoral, más de 12 millones de personas. Entonces aquí nosotros creeríamos que si todos estamos en contra de la corrupción, pues no sería lógico
que esta consulta no pasara. Sería muy grave o no entenderíamos si no llegase a pasar esta consulta anticorrupción. Pero bueno, eso lo veremos el próximo 26 de agosto. Ahora analicemos específicamente un caso de anticorrupción entre muchos casos que tiene nuestro país. Podemos hablar del caso de Odebrecht, podemos hablar de la comida para los niños de bienestar familiar en la costa atlántica, que también fue hecho de corrupción. Podemos hablar de los NUL en Bogotá, los carruseles de contratación. Es decir, conseguir un caso de corrupción en Colombia fue realmente muy sencillo. Pero me quedé con el caso de la fiscal anticorrupción, porque en un solo título se corrompe el fiscal anticorrupción, quizás de los titulares más aberrantes que uno pueda haber escuchado en nuestro país. A quien se escoge solemnemente para que luche contra la corrupción es quien lidera un cartel corrupto en la política y en la institucionalidad colombiana. Encontré una frase de un artículo en Las Dos Orillas que dice: el funcionario público se debe a los ciudadanos. Es su obligación ser transparente, honrado, agradable, respetuoso y diligente. Este fue un artículo de junio 29 de 2017, precisamente hablando de la corrupción de los funcionarios públicos. El 27 de junio del año anterior, el señor Luis Gustavo Moreno Rivera fue capturado en el búnker de la Fiscalía. Llevaba 8 meses como jefe de la unidad anticorrupción de la Fiscalía precisamente. Él, sabiendo que ya lo habían capturado, venía todo un proceso desde Estados Unidos, aceptó los cargos que le fueron imputados. Le imputaron los cargos de concusión y utilización de información privilegiada, y también fue vinculado a la investigación por recibir dineros del ex gobernador Alejandro Lyons, beneficiando los procesos que tenía este gobernador también por procesos de corrupción. El 21 de julio del mismo año, del año pasado, Estados Unidos lo acusó de conspiración para cometer fraude electrónico, haciendo conspiración para lavado de dinero. Eso le provocó, pues, obviamente su extradición. Moreno aceptó colaborar con la justicia y comenzó a hablar de toda la gente que tiene a su alrededor. Él habla de 26 funcionarios y exfuncionarios públicos vinculados con todo este cartel de corrupción. Ahí podemos hablar 5 magistrados y exmagistrados, 9 congresistas y excongresistas, 6 alcaldes y gobernadores y 6 funcionarios de la Procuraduría y otros organismos. 26 funcionarios públicos que todos se encargaron de crear toda una organización desde la Fiscalía Anticorrupción para poder corromper a otros funcionarios. Entonces, esto es uno de los casos que merece todo un análisis específico. ¿Qué pasó con los principios éticos, con la moral, con la política y la ética? Que es lo que realmente no vemos en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Esa es mi intervención y estaremos presentes.